¿Alguna vez has sentido que naciste en la familia equivocada? Que mientras todos parecían aceptar ciertas formas de hablar, de amar o de tratarse, había una parte de ti que sabía que algo no estaba bien. Y durante años intentaste adaptarte. Pensaste que el problema eras tú, que eras demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado diferente. Pero con el tiempo empezó a surgir una pregunta que cambió por completo la forma en que mirabas tu historia. Y si precisamente esa diferencia era la primera señal de que tu conciencia estaba despertando. Pues quiero invitarte a mirar tu pasado desde una perspectiva completamente distinta. No para justificar el dolor que viviste, ni para decirte que debías de sufrir, sino para ayudarte a comprender que una historia difícil no tiene por qué convertirse en el destino de tu alma. Porque en ocasiones, las personas que nacen en entornos completamente difíciles desarrollan una capacidad extraordinaria para romper aquello que durante generaciones nadie se atrevió a cuestionar. Y quizás mientras escuchas este video, descubres que esa persona siempre fuiste tú. Hay una escena que se repite en la vida de muchas personas. Sucede cuando todavía son niños. No saben ponerle nombre a lo que sienten. Solo perciben que algo no encaja. Aprenden que expresar una emoción puede convertirse en un problema. Y aún así, dentro de ellos aparece una voz silenciosa que dice: esto no debería sentirse así. Todo el entorno les asegura que aquello es normal, pero algo muy dentro de ellos se resiste a creerlo. Se adaptan, aprenden a leer el estado emocional de los demás antes de expresar el suyo. Se convierten en expertos en sobrevivir emocionalmente, sin darse cuenta que esa habilidad nació como una forma de protección. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse. ¿Y si nunca fuiste demasiado sensible? ¿Y si en realidad creciste en un lugar donde sentir profundamente era visto como una amenaza? Muchas personas pasan años creyendo que deben endurecerse para encajar, pero la verdadera fortaleza rara vez consiste en dejar de sentir. Consiste en seguir conservando la capacidad de amar, de empatizar y de cuestionar aquello que otros aprendieron a normalizar. Lo que durante años llamaste debilidad pudo haber sido una parte sana de ti, la parte que se negó a aceptar como normal aquello que estaba lastimando a otros. Y esa diferencia, lejos de separarte de tu propósito, pudo haber sido el primer paso hacia tu despertar, porque existen heridas mucho más silenciosas que los gritos, hogares donde el cariño dependía del rendimiento, donde pedir ayuda era visto como debilidad. Y cuando creces dentro de esa realidad, terminas creyendo que así funcionan todas las relaciones. Hasta que un día empiezas a hacer preguntas que nadie antes había atrevido a formular. ¿Por qué siento culpa cada vez que pongo un límite? Esas preguntas marcan un punto de inflexión, porque el despertar espiritual no comienza con una experiencia extraordinaria. Muchas veces comienza con una incomodidad imposible de seguir ignorando. Porque cada ciclo que alguna vez se rompió comenzó en el día en que alguien se atrevió a decir: hasta aquí. Y cuando una persona empieza a cuestionar lo que siempre fue normal dentro de su familia, suele ocurrir algo que casi nadie le advierte. Empieza a sentirse culpable, no porque está haciendo algo malo, sino porque está dejando de ocupar un lugar que durante años sostuvo el equilibrio familiar. Ese papel, con el tiempo, se convirtió en identidad. Y el día que intentaste salir de él, todo el sistema comienza a reaccionar. Romper un ciclo familiar casi nunca se siente como una victoria. Al principio se siente como una traición. Empiezas a poner límites y aparece la culpa. Deja de aceptar ciertas conductas y aparece el miedo. Y alguien te hace sentir egoísta. Y entonces piensas que quizás estabas equivocado o equivocada. Pero hay algo que debes recordar. Cuando una persona deja de sostener un patrón que ha existido durante años, quienes dependían de ese patrón sienten que algo está cambiando. Y muchas veces intentarán que todo vuelva a ser como antes. No porque odien tu crecimiento, sino porque todavía no saben vivir de otra manera. Este es uno de los momentos más difíciles del despertar. La mente suele preferir un dolor conocido antes que una libertad desconocida. Por eso, romper un ciclo requiere sostener decisiones que durante un tiempo pueden hacerte sentir completamente solo. Fíjate en esto. Ahí suele aparecer una pregunta que suele cambiar la dirección de todo. No sé quién soy cuando dejo de cuidar a los demás. Esa frase no habla solo de la familia. Habla de una identidad construida alrededor de una herida. Sanar empieza cuando descubres quién eres, cuando dejas de vivir para sostener el peso emocional de todos los demás. Porque existe una creencia que acompaña a muchas personas durante años. La idea de que si hubiera recibido más amor o una familia diferente, hoy sería una persona completamente distinta. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Qué parte de ti logró sobrevivir a pesar de todo lo que vivió? Algo dentro de ti nunca dejó de buscar
una forma diferente de vivir, algo que siguió creyendo que existía otra manera de amar. Y esa parte merece toda tu atención. Las familias pueden enseñarte muchas cosas, pero no tienen el poder de decidir quién serás para siempre. Pueden influir en tus primeros pasos, pueden marcar tus miedos, incluso pueden condicionar la forma en que aprendiste a amar. Pero llega un momento en el que la responsabilidad cambia de lugar. Deja de preguntarte quién te hizo daño y empiezas a preguntarte quién quieres llegar a ser. Ese cambio no borra el pasado, pero evita que el pasado siga escribiendo cada capítulo de tu futuro. Y ahí comienza la verdadera libertad. Muchas personas creen que romper un ciclo consiste en alejarse de quienes las lastimaron, pero hay una distancia mucho más importante, la que construye entre la persona que el dolor te obligó a ser y la que hoy decides construir conscientemente. Puedes cambiar de ciudad y continuar reaccionando desde el mismo miedo que aprendiste desde la infancia. El despertar no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando cambia la forma en que te relacionas con ellas. Así es como se rompe el ciclo. No con un gran acontecimiento, sino con pequeñas decisiones que, acumuladas con el tiempo, terminan construyendo una persona completamente diferente. Si ya no soy la persona que mi familia esperaba, entonces, ¿quién soy realmente? Esa pregunta puede resultar muy inquietante, porque durante años aprendiste a identificar lo que los demás esperaban de ti, mucho antes de preguntarte qué necesitabas tú. Y cuando comienzas a salir de ese papel, aparece una sensación muy extraña. Sientes que ya no sabes quién eres, pero no porque hayas perdido tu identidad, sino porque estás dejando atrás una identidad que nunca elegiste conscientemente. Porque hay una diferencia enorme entre perderte y encontrarte. Desde afuera puede parecer exactamente lo mismo, porque en ambos casos dejas de reconocer a la persona que eras. La diferencia está en una sola pregunta. ¿Estás dejando de ser quien realmente eres? ¿O estás dejando de ser quien aprendiste que debías ser para sentirte aceptado? Muchas personas creen que están perdidas, cuando en realidad están atravesando el momento más importante de toda su transformación. El instante en que una identidad construida por el miedo empieza a desmoronarse para dar espacio a una vida mucho más auténtica. Y aquí es donde muchas personas abandonan su proceso. La identidad que construiste para sobrevivir fue necesaria. Esta versión de ti hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Honrar esa versión también forma parte de sanar, porque nadie florece despreciando la tierra de la que nació. Sin embargo, llega un momento en el que esa identidad deja de protegerte y empieza a limitarte. ¿Seguirás viviendo desde el personaje que aprendió a sobrevivir o empezarás a construir la persona que realmente quieres ser? La fortaleza que tanto buscabas no apareció cuando dejaste de sentir miedo. Apareció cuando decidiste avanzar sin permitir que ese miedo volviera a decidir por ti. Porque hay una idea que puede cambiar la forma en que miras tu historia. Durante mucho tiempo creíste que el mayor desafío era sobrevivir a la familia en la que creciste. Y con el tiempo descubres que el verdadero desafío comienza después. Porque el pasado tiene una forma muy sutil de permanecer. A veces vuelve como una reacción, como una relación que se parece demasiado a las que juraste no repetir. Romper un ciclo no consiste únicamente en salir de un lugar. Consiste en impedir que ese lugar siga viviendo dentro de ti. Porque existe una pregunta que puede cambiar el rumbo de toda tu vida. ¿Estoy tomando esta decisión desde mi conciencia o desde mi herida? Y esa diferencia parece pequeña, pero transforma absolutamente todo. Piénsalo un segundo. La herida no elige, reacciona, no construye, sobrevive. La conciencia, en cambio, pregunta antes de responder, se detiene, evalúa y elige. Y cuanto más practicas esa pregunta, menos poder tiene el pasado para tomar decisiones por ti. Y ese cambio no ocurre de un día para otro. Un día eliges responder con calma, donde antes reaccionabas con miedo. Y casi sin darte cuenta, empiezas a construir una vida que ya no gira alrededor de las heridas que heredaste. La fortaleza que buscabas no era la de aguantar más. Apareció cuando el dolor dejó de dirigir tus decisiones. Si un niño aprendiera a vivir observando tus decisiones, ¿qué historia estaría heredando de ti? Me refiero a la manera de amar, de poner límites, de tratarse a uno mismo. Porque ahí es donde realmente se transmite el legado. La pregunta más profunda de este video no es por qué nacen almas fuertes en familias tóxicas. ¿Qué hará esa alma con la fortaleza que ha construido? Porque aquí llegamos al corazón de este video. Quiero hacerte una pregunta y no la respondas con la mente. Respóndela desde el lugar más honesto que encuentres dentro de ti. Y si la mayor fortaleza de tu alma nunca hubiera sido soportar el dolor, sino impedir que ese dolor siguiera viajando hacia el futuro,
porque durante años creíste que tu misión era sanar tus heridas, pero quizás exista una misión aún más profunda, convertirte en la persona donde un patrón familiar finalmente termina. Existe un momento en el que una persona deja de vivir para reparar el pasado y empieza a vivir para proteger el futuro. Ese cambio transforma todo, porque ya no tomas decisiones únicamente pensando en el dolor que recibiste. Empiezas a pensar en el amor que quieres entregar. Ya no educas desde tus heridas, amas desde tu conciencia. Ya no reaccionas como reaccionaron contigo. Te detienes, respiras y eliges una respuesta diferente. Y ese instante puede parecer pequeño, pero en realidad es el momento exacto en el que una generación deja de repetir lo que la anterior creyó inevitable. Y tal vez por eso las personas que rompen un ciclo suelen sentirse tan diferentes dentro de su familia, porque comenzaron a hacer preguntas que nadie se había permitido hacer. Y eso requiere valor, porque cuestionar un patrón familiar cambia la forma en la que los demás reaccionan ante ti. Algunas comprenderán tu transformación, otras la interpretarán como una amenaza, y eso puede doler. Sin embargo, llega un momento en el que entiendes algo esencial. No puedes construir una vida auténtica si necesitas la aprobación de quienes se sienten cómodos con tu silencio. Y con el tiempo descubres que la transformación más profunda nunca fue cambiar tu familia, fue dejar de esperar que cambiara para permitirte empezar a vivir. Y llegamos a la pregunta que ha acompañado este video desde el primer minuto. ¿Por qué nacen almas fuertes en familias tóxicas? Hay algo que quiero decirte con total honestidad. Nadie puede afirmar con certeza porque una persona nace en una familia determinada. Lo que sí podemos observar es algo profundamente humano. Hay personas que después de crecer en entornos muy difíciles desarrollan una sensibilidad extraordinaria para reconocer aquello que necesita cambiar. Y cuando esa sensibilidad se une a la conciencia, nace una fuerza capaz de transformar una historia. No porque el sufrimiento tuviera que existir para que crecieras, sino porque la decisión consciente de no repetirlo cambia el rumbo de una vida. Tal vez un alma fuerte no es la que soporta más dolor. Tal vez sea la que, después de haber conocido ese dolor, decide que no será el idioma con el que hablará a los demás. Y esa decisión parece pequeña, pero cambia generaciones. Porque una sola persona puede enseñar a un hijo lo que nunca le enseñaron. Puede amar de una forma que jamás se recibió. Puede pedir perdón donde antes solo existía orgullo. Puede escuchar donde antes solo había silencio. Y sin darte cuenta, empiezas a construir un legado completamente distinto. Y ahí es donde la verdadera fortaleza deja de ser resistencia y se convierte en conciencia. No sabemos por qué comenzó tu historia, pero sí sabemos que tienes la capacidad de decidir cómo continuará. Porque el despertar espiritual no consiste en encontrar todas las respuestas. Consiste en dejar de esperar que el pasado cambie para empezar a transformar el presente. Y tal vez algunas heridas siempre formen parte de tu historia, pero ya no tienen por qué convertirse en la voz que dirige tu vida. Puedes convertirlas en memoria sin permitir que sigan siendo destino. Porque hay una diferencia enorme entre cargar una herida y vivir desde ella. La herida puede permanecer. Lo que cambia es el lugar que ocupa en tu vida. Al principio dirige tus decisiones, después se convierte en una maestra. Y con el tiempo, deja de ser el centro de tu identidad. Porque descubres que eres mucho más grande que aquello que te ocurrió. Y ese día recuperas algo que siempre fue tuyo. La libertad de elegir quién quieres ser. Y quizás por eso sentías que no encajabas. No porque estuvieras roto, sino porque había una parte de ti que se negaba a seguir llamando amor a lo que solo era costumbre. Una parte que no dejó de buscar una forma diferente de vivir. Esa parte merece ser escuchada y honrada, porque fue la que te trajo hasta aquí. Si hoy pudieras hablar con aquel niño o niña que un día creyó que el problema era él, ¿qué le dirías? Tal vez solo una frase. Nunca fuiste demasiado sensible. Solo creciste en un lugar donde tu sensibilidad no supieran comprenderla. Hay personas que pasarán toda su vida tratando de encajar en una historia que ya terminó. Y hay otras que decidirán escribir una completamente nueva. Pero espero de corazón que tú pertenezcas a ese segundo grupo. Porque el mundo no necesita personas que repitan el dolor. Necesita personas que lo transformen. Romper un ciclo familiar no significa dejar de amar. Significa aprender a amar de una manera que ya no lastime. Esa diferencia puede cambiar una vida, una familia. Y con el tiempo, generaciones enteras. Y justamente cuando empiezas a comprender eso, aparece una pregunta todavía más profunda. Si la persona que será dentro de algunos años pudiera hablar contigo hoy, ¿qué intentaría decirte para ayudarte a no volver a vivir desde las heridas que ya estás dejando atrás? Quiero que esa sea la conversación que tengamos en el siguiente video. Y va a ser en este. Porque quizás el mensaje más importante de tu vida está esperando a ser escuchado.